¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos al resumen de noticias de hoy, 15 de agosto del año 2019. Vamos con la información. Esta mañana los congresistas Mercedes Arauz, Carlos Brus y Ana María Choquehuanca renunciaron a la bancada de Peruanos por el Cambio, dejando abierta la posibilidad de que este grupo parlamentario deje de existir, ya que el reglamento del Congreso señala que para formar una bancada se requiere de 5 integrantes. Sin embargo, horas más tarde, la parlamentaria Yesenia Ponce se integró al oficialismo. Cabe recordar que Ponce entró al Congreso con Fuerza Popular. Sin embargo, en enero de este año, presentó su renuncia a la bancada fujimorista. Para julio, a días de la votación para la mesa directiva, se unió a Cambio 21. El vocero oficialista Clemente Flores solicitó al oficial mayor Giovanni Forno la incorporación de Ponce a Peruanos por el Cambio, permaneciendo como bancada, aunque con el riesgo de disolverse si renuncia otro congresista. En Huánuco, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo esperar que el Congreso de la República debata el proyecto de reforma constitucional que propone adelantar las elecciones generales para el próximo año en la Comisión de Constitución para la próxima semana. El mandatario recordó que la iniciativa enviada al Parlamento tiene carácter de urgencia, por lo que se priorice su análisis luego de su instalación en las comisiones congresales para el periodo anual de sesiones 2019-2020. El jefe de Estado reiteró que la propuesta de anticipo de los comicios permitirá una transición democrática y que la población pueda elegir autoridades que estén más empoderadas a partir del 28 de julio del 2020. Una vez que ya están instaladas las comisiones, esperamos nosotros que a partir de la próxima semana atiendan este pedido, esta propuesta de reforma que ha planteado el Ejecutivo para adelantar las elecciones un año y que haya un cambio, una transición democrática donde le demos la posibilidad a la población de elegir autoridades que entren más empoderadas a partir del 28 de julio del próximo año 2020. Esto tendría que ser a partir de la próxima semana porque nosotros el pedido que hemos hecho es con carácter urgente. Nosotros confiamos en que dada la coyuntura política, dada también el empoderamiento de esta propuesta, como ustedes han visto aquí y en todas las partes que se pide la opinión del pueblo, es una opinión que está de acuerdo. Ya esta confrontación permanente que existe entre poderes del Estado desde hace 3 años que empezó el nuevo gobierno, ya es rechazado por la población, pide un cambio de actitud, se ha intentado por muchas formas este cambio de actitud y esto no prospera. Entonces creo que de una manera responsable y siempre pensando en fortalecer la democracia, lo mejor es, y creo que así van a entender los diferentes grupos políticos, las diferentes bancadas del Congreso, para que se adelanten las elecciones y podamos tener... Yo confío que va a ser así. Usted fue a Arequipa, dialogó personalmente con las autoridades y sin embargo las protestas continúan, las vías en Cocachacra siguen bloqueadas, la CONFIEP ha señalado que ha habido pérdidas por $800 millones y lo está instando a recuperar el Estado de Derecho. Ahora, esto se está multiplicando. Ahora hay protestas en Quellaveco, tenemos otro en Pizarro. Y respetar el Estado de Derecho, ojo, no significa tratar de sacar un proyecto a sangre y fuego. Si ese es el concepto de Estado de Derecho, entonces regresamos a la ley donde el más fuerte impone sus criterios, impone sus decisiones. Aquí lo que se trata es respetar el Estado de Derecho, respetando la Constitución, respetando la ley, escuchando a las autoridades locales, regionales, escuchando a la población. Y de esa forma yo tengo que seguro que consolidamos la democracia y logramos el fortalecimiento también de la economía, impulsando proyectos de desarrollo, proyectos de inversión privado, pero que tengan el respaldo de la población. Luego de 7 horas de sesión en el Pleno del Congreso de la República, se aprobó debatir la admisión de 2 mociones de interpelaciones, una al ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, y la otra para el titular de Justicia, Vicente Ceballos.
Los ministros de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, y de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, expusieron ante el Pleno del Congreso de la República para explicar las acciones y procedimientos administrativos adoptados en los últimos días en el conflicto social que se viene desarrollando en la región de Arequipa por el proyecto minero Tía María. Tras 2 horas de exposición, llegó el turno de los congresistas para debatir la exposición de los ministros citados. Sin embargo, los parlamentarios de diferentes bancadas señalaron que, a raíz del audio filtrado entre el presidente Vizcarra y las autoridades de Arequipa, cuya reunión fue el pasado 24 de julio, el mandatario ha desacreditado a los ministros de Estado. Uno de los más críticos por la presentación de los ministros en el Parlamento fue el fujimorista Héctor Becerril, que expresó que los ministros deberían renunciar tras los audios filtrados entre el presidente Vizcarra y las autoridades arequipeñas. ¿Qué hacen acá sentados? Deberían en realidad por dignidad haber renunciado. Yo creo que no es bueno finalmente tapar lo que el presidente ha hecho. Y ojo, lo ha hecho bajo la mesa. En tanto, la aprista Luciana León mencionó que hay contradicciones en la exposición de los ministros y lamentó que se haya ocultado información por parte del presidente Vizcarra. Pero lamentablemente luego de escucharlos quedan muchas más interrogantes, vemos muchas más contradicciones y lo que es más grave, se confirma que se ha ocultado información. El congresista del APRA, Mauricio Mulder, indicó que el problema es el presidente Vizcarra y mencionó que cuando llegue la reforma de adelanto de elecciones a la Comisión de Constitución, el Parlamento debería archivar dicho proyecto. El problema es el señor Vizcarra. El problema es el señor Vizcarra. Y allí es donde el Congreso tiene que actuar, presidente. Y allí es donde el Congreso tiene que exigirle a él responsabilidades. Y ahí es donde el Congreso también tiene que darle una respuesta política. Porque cuando se vea en la Comisión de Constitución ese famoso proyecto, lo primero que tiene que hacer esa comisión es archivarlo, presidente. Para demostrarle al presidente de la República que nosotros no estamos aquí para bailar el sainete que él nos quiera tocar, presidente. Gracias. Tras finalizar el debate, el Congreso de la República aprobó debatir en la sesión de hoy la admisión a debate de las 2 mociones de interpelación al ministro Ísmodes para que responda las preguntas sobre el proyecto Tía María y el gasoducto sur. Este último fue planteado por Frente Amplio y Nuevo Perú el pasado mes de julio. También se aprobó dar una moción de interpelación al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, para que responda por la irregular liberación del sicario Rubén Moreno Goro en junio pasado. También se aprobó dar una moción de interpelación al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, para que responda por la irregular liberación del sicario Rubén Moreno Goro en junio pasado, informó Jesús Livia para Radio Santa Rosa. Según un diario local, señala que los blindajes a Héctor Becerril se dieron con previa coordinación con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Antes de la votación de 2 denuncias en su contra, el congresista Héctor Becerril y compañeros de bancada, que luego rechazaron que fuera investigado por graves casos de presunta corrupción, sostuvieron reuniones en el anexo del penal de Chorrillos, donde se encuentra recluida Keiko Fujimori. Mediante chats de la bancada de Fuerza Popular, Becerril agradeció por sus votos a sus compañeros, con los que había visitado a la lideresa del Partido Naranja. Recientemente, el fiscal José Domingo Pérez incorporó a Fuerza Popular como persona jurídica al caso que se sigue a Keiko Fujimori y a otros dirigentes por presunto lavado de activos. En aplicación de la ley de crimen organizado, Pérez sostiene que Fujimori y la cúpula usaron el partido para consumar el lavado de fondos de origen ilegal para financiar las campañas presidenciales de 2011 y 2016. 4 congresistas fujimoristas, integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, mantuvieron entrevistas reservadas con Keiko Fujimori en Chorrillos. Ellos fueron Milagros Salazar el 16 de marzo, Luis Galarreta el 8 y 15 de marzo, Milagros Takayama el 15, 17 y 18 de marzo y Karina Beteta el 8 de marzo.
Luego de unos días, el 18 de marzo, los 4 votaron en rechazo a la denuncia contra Héctor Becerril por el presunto cobro de sobornos a cambio de conseguir licitaciones en la Municipalidad Provincial de Chiclayo y supuestos vínculos con la organización criminal Los Temerarios del Crimen, que operaban en la misma localidad. El mecanismo de consulta y decisión se repitió en otro caso tanto o más grave que involucraba a Becerril, el 29 de abril y el 1 de mayo de este año. Humoristas Úrsula Letona y Milagro Salazar, miembros de la Comisión de Ética, que tenían que resolver una denuncia contra Héctor Becerril, sostuvieron encuentros con Keiko Fujimori en la prisión. Pocos días después, el 6 de mayo, Letona y Salazar salvaron de una investigación a Becerril porque apareció en los audios de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, tratando presuntamente de influir en la elección de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. El propio Becerril es frecuente visitante de Keiko Fujimori. Antes del 18 de marzo, cuando lo salvaron del caso de Temerarios del Crimen, se encontró con la lideresa naranja el 7 de enero y el 4 y 21 de febrero de este año. Radio Santa Rosa, Elías Guillén. Un medio local reveló que existirían 7 nuevos aportantes fantasmas de la campaña presidencial del expresidente de la República, Ollanta Humala. Esta investigación se dio a conocer en el documento que presentó el fiscal Germán Juárez Atoche al despacho del juez Richard Concepción Carguancho el pasado 2 de agosto. Sin ninguna prueba, el fiscal provincial me coloca como inculpado. La expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia atraviesan su momento más difícil. Ahora, una investigación de un medio de comunicación local reveló que existieron 7 presuntos falsos aportantes para la campaña del Partido Nacionalista del año 2006 y 2011. Los nombres de los presuntos aportantes figuran en el documento de 50 páginas que entregó el fiscal Juárez Atoche al despacho del juez Richard Concepción Carguancho el pasado 2 de agosto. Las personas que figuran como aportantes de campaña son Karina Guamán Retamoso, Carlota Ibarra Salazar de Enciso, que figura con haber dado 820 soles, Néstor Víctor Alfaro Leguía, que figura con 6.560 soles, la ex congresista nacionalista Zenaida Uribe Medina, que figura como haber aportado 13.593 soles con 50 céntimos, Gregorio Cotrina Becerra, que figura con 11.080 soles, Sajel Ramírez García con 13.850 soles y Jaime Marino Campos Rodas con 13.850 soles. No obstante, el abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, ha pedido al juez Richard Concepción Carguancho no aceptar estos argumentos porque fueron presentados fuera de plazo. Casi 6 años de investigación, la imputación fiscal sigue manteniendo un tema que se trata de un supuesto aporte para campaña política. No tiene que ver con actos de corrupción ni con asuntos vinculados con el uso o manejo de recursos públicos. Además, indicó que la Fiscalía no puede incluir nuevos elementos de prueba durante el proceso de control de acusación y que ello vulnera su derecho a defensa. En respuesta de ello, el fiscal Germán Juárez Atoche denunció que la defensa busca ganar tiempo y dilatar la audiencia de control de acusación, pidiendo que no acepte las nuevas pruebas. Justamente era una manera de obstaculizar el proceso y a la vez dilatar el mismo. Parece que por ahí va el asunto. No les ha restringido el derecho de defensa. Ellos han venido haciendo defensa y la siguen haciendo. El magistrado se basó en el artículo número 451 del Código Procesal Penal que faculta al fiscal a presentar nuevos elementos. Cabe resaltar que Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por haber recibido $3 millones para su campaña presidencial por parte de la empresa Odebrecht. Además, son investigados por la Fiscalía de lavado de activos a raíz de aportes fantasmas en su partido, cuando Irán Heredia Alarcón, que es hermano de Nadine Heredia, fue tesorero del partido. Lo que nosotros hemos hecho en la campaña, como lo he venido diciendo en las diferentes entrevistas y ante la Fiscalía, es que nosotros nos hemos reunido con todos los grupos empresariales. Hay que recordar que en el año 2010-2011
A nosotros se nos puso el San Benito de que éramos el diablo, el enemigo del empresariado. Nos hemos reunido con todos los grupos empresariales habidos y por haber. Informó César Martínez, Radio Santa Rosa. Hoy se conmemora 12 años del sismo de 7.9 grados de magnitud que sacudió la región Ica. Recordemos que el movimiento telúrico dejó más de 500 fallecidos, 400 damnificados y 76.000 viviendas afectadas. Hace 12 años, el 15 de agosto de 2007, a las 6:40 de la tarde, se registró uno de los terremotos más destructivos de la historia de nuestro país, con una magnitud de 7.9 en la escala de Richter. Según el Instituto Geofísico del Perú, el terremoto presentó una duración de 4 minutos por la ocurrencia de 2 sismos continuos. El segundo movimiento telúrico se produjo 70 segundos después de haber ocurrido el primer movimiento. Esta catástrofe dejó más de 434.000 damnificados, la mayoría en Ica, con 221.000 personas que fueron víctimas del azote de la naturaleza, 52.000 viviendas destruidas y 596 personas fallecidas producto del derrumbe de los edificios, siendo el sector salud el más afectado, dado que los daños ocasionados por el terremoto ascendieron a los 400 millones de soles. La agroexportación también registró una pérdida superior a los 42 millones de soles. Según registros, varios tramos de la Panamericana Sur fueron destruidos por el movimiento, lo cual provocó la caída de un puente y el colapso de los servicios básicos en cientos de hogares. Este fuerte sismo dejó inhabilitados a varios hospitales, escuelas y municipios, siendo los pobladores quienes tenían que agrupar los cuerpos sin vida de los afectados por el sismo en las plazas y tenderlos en el suelo para que sean reconocidos por sus familiares. Como se recuerda, para esta crisis la cual el país padecía, el Estado creó el Fondo de Reconstrucción del Sur. Esta entidad asumiría la responsabilidad para mejorar las zonas afectadas por el sismo. Sin embargo, recibió muchas críticas porque solo transfería recursos, pero no se llegaba a ejecutar los proyectos que se planteaban. Lo cierto es que la región de Pisco no está reconstruida al 100%, la cual no estaría preparada para un terremoto de la misma magnitud que la del 2007. Si ocurriese un desastre de 7.9 en la capital, se estima una pérdida de más de 35 millones de dólares, informó César Cueto para Radio Santa Rosa. Y un saludo a todos los pueblos que celebran su aniversario fundacional y tienen por patrona a la Virgen de la Asunción, especialmente a las bellas ciudades de Arequipa, Huánuco y Piura. No olviden compartir todas estas informaciones a través de las redes sociales de Radio Santa Rosa. Conmigo será hasta mañana.